Bueno, Yo entonces, tengo una duda, solo que no ¿sí? sé si es como conceptual con el Dígame. eh, con el problema 66 que hicimos. El problema 66. No, es 53, disculpe, 53, ajá. 53, ok, vamos a buscar cuál era el 53. Ok, el 53, está bien, sí, ya lo tengo. Dígame cuál es la duda. Es que la duda mía es porque ahí, digamos que cuando se calcula los esfuerzos normales, está usando la fórmula de fuerza dividido entre 2 por el área, porque es un pasador doble. Pero yo tenía Sí. entendido que esto, o sea, que ese análisis de que si es el pasador doble o no, se aplicaba es para la fuerza cortante, no la fuerza normal. Ah, lo que sucede es que, ok, permítame mejor cargar el dibujo acá un momentito. Lo que sucede ahí es que en cada posición hay dos barras. Entonces, la fuerza de tensión o de compresión a lo largo de BE y de CF está repartida entre dos barras. Entonces, por eso es que se divide entre dos en ese caso. Vamos a ver. Sí, ya me pasé más bien. $53, aquí está. Vamos a ponerlo para que ustedes lo puedan ver. Aquí está. En cada una de estas dos barras verticales, en cada uno de esos, realmente no es una barra lo que hay en cada caso, sino que hay dos barras. Entonces, la fuerza que hay a lo largo de VE, ¿verdad? A lo largo de B aquí, o de CF, se tiene que repartir entre dos. Cuando usted hace un diagrama de cuerpo libre de la barra de abajo, ¿verdad? De la barra EFG, entonces determinamos la magnitud de la fuerza en EB y de CF en términos de la fuerza 24 kilonewton. Pero en cada punto realmente hay dos fuerzas, porque son dos Ok, es barras por la las que cantidad están de barras, por sosteniendo. decirlo así. ¿Perdón? O sea, es porque hay dos barras, básicamente, en Es vez de eso, dos. básicamente es eso, es porque hay dos barras. Ok. Nada tiene que ver que el tipo de apoyo ahí, porque efectivamente el tipo de apoyo afecta el cálculo de esfuerzo cortante. Pero es que esto es como que usted empiece a tirar de una caja con una cuerda, pero de repente pone la cuerda doble y entonces usted dice, bueno, en total yo estoy ejerciendo con el conjunto de cuerdas una fuerza de 100 newtons, pero la tensión en cada cuerda no es 100 newtons, porque se está repartiendo entre dos segmentos iguales, entonces va a ser de 50. Entonces, aquí es lo mismo. ¿Está claro? Está bien, profe, sí. Lo Listo. otro Gracias. sería que cuando usted plantea el diagrama de cuerpo libre, en vez de poner BE como FBE y FCF, ponga 2 FBE y 2 FCF, ¿verdad? Ya indicando que es que hay dos fuerzas de cada tipo en cada uno de esos puntos. Ahora sí. Profe, si uno Sí, encuentra profe. solo una, solo Ajá. la de un elemento, sí tiene que dividirla entre dos, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, si usted considera como la fuerza resultante que actúa en el punto E y como la fuerza resultante que actúa en el punto F, como cada una de las dos por separado, entonces a la hora de que ya analiza cada una de las dos barras, cada uno de los dos eslabones BE o cada uno de los dos eslabones CF, la fuerza que actúa sobre cada uno de ellos, pues entonces va a ser la mitad de la que usted calculó originalmente. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto.
¿Algo más, muchachos? Bien, entonces vamos a regresar a donde estábamos. Ya me fui un montón. El capítulo 2, en el capítulo 2 vamos a continuar con el efecto de los esfuerzos normales, pero esta vez vamos a aprender a calcular algo muy importante también, que no solamente tiene que ver con la resistencia de un material a la tensión, con el hecho de que, bueno, en este capítulo 1 que terminamos, aprendimos a comparar el esfuerzo que se le está aplicando a un elemento en tensión o en compresión con el esfuerzo último del material, ¿verdad? Pero eso en función de qué, ¿cuál es la idea de comparar el esfuerzo aplicado a un elemento, a un eslabón o una barra, compararlo con el esfuerzo último del material con que está construido? ¿Cuál será la razón de hacer esa comparación? Encontrar el factor de seguridad. Bueno, el factor de seguridad, pero podría ser que usted más bien entonces dice, bueno, le voy a aplicar, vamos a ver, calculo las fuerzas que está soportando ese elemento, me doy cuenta que está en tensión o en compresión, calculo el esfuerzo de tensión, el esfuerzo para un elemento o el esfuerzo normal de compresión para otro elemento, usted les aplica un factor de seguridad y ahora con todo ya hay factor de seguridad, usted compara eso con el esfuerzo último. ¿Qué finalidad podría tener ese análisis? No es la naturaleza del material. ¿Perdón? Dale, viejo, dale. Adelante, muchachos. Ya, Sí, profe, yo profe, no pensaría, es... Dale. sí, pero no sé, yo pensaría que para saber de hasta cuándo va a empezar a fallar el material. Ok, efectivamente, eso fue lo que vimos hasta ahora, o sea, para asegurarnos de que el material no falle. Sin embargo, antes de que falla, sucede algo. ¿Qué sucede antes de que falle el material? Que se deforma. Se deforma, y la deformación no necesariamente es algo adecuado. De hecho, vimos rápidamente en la semana pasada que la curva esfuerzo-deformación tiene esta forma. Estas gráficas que vemos acá son de esfuerzo-deformación. Vamos a ver, en esta de la derecha se ve más claro. Voy a acercarme acá. Ok. En ese caso, vemos que hay una primera parte de esta curva de esfuerzo-deformación que está del origen a este punto de acá, en donde el comportamiento es lineal. Esa zona de comportamiento de deformación lineal significa que si yo retiro Profe, la disculpe, carga, estamos viendo la gráfica B, por decirlo así. ¿Perdón? Estamos viendo la gráfica B, es que a mitad de la pantalla sale Sí, como la que gráfica B. la hoja. Sí, la gráfica B es la que me interesa. Ajá, por eso lo moví para que veamos la gráfica B. Entonces, en esta primera sección, el comportamiento es lineal y corresponde a deformación elástica. La deformación elástica es aquella que es recuperable. O sea, cuando yo deformo, aplicando una fuerza tanto en tensión como en compresión, mientras no supere este límite, que se llama límite elástico también, el material regresa a sus condiciones originales. ¿Qué son esas condiciones? A su forma y dimensiones originales. ¿De acuerdo? Profesor, disculpe, ¿Sí? es que no se ve el cursor del mouse. Ok, aquí. Ahora sí. Ok. Entonces, en esta zona, si yo retiro la carga, ya sea de tensión o de compresión, el material vuelve a alcanzar su geometría y dimensiones originales.
Entonces, todavía si estoy dentro del límite de deformación elástico, no es tan perjudicial. ¿Ok? Porque yo sé que no voy a tener deformaciones permanentes. Sin embargo, si yo supero este límite, ¿cómo lo supero? Ejerciendo una fuerza que produzca un esfuerzo superior a este valor. Entonces, a partir de ahí, aunque yo retire ya la carga, el material va a regresar parcialmente a sus condiciones originales. Ya se va a quedar permanentemente deformado. ¿Ok? De modo que entonces eso es totalmente perjudicial. Entonces, en este capítulo vamos a aprender a calcular la deformación de los metales. Y debo decirles que si estamos diseñando elementos de máquina, tenemos que asegurar que siempre estemos trabajando dentro del límite elástico. Nunca podríamos pensar en diseñar un elemento de máquina para que vaya a estar expuesto a condiciones que superen el límite elástico, porque de esa manera estaríamos entonces deformándolo permanentemente. Por ejemplo, ustedes, ¿se les ocurre alguna idea? ¿A alguno de ustedes se le ocurre alguna idea de un elemento de máquina que como parte de su función en la máquina deba deformarse? Que deba sufrir deformaciones. Resortes, profesor. Los resortes son un ejemplo de eso. Los resortes efectivamente se deforman, ¿verdad?, durante su funcionamiento en una máquina, pero siempre están trabajando dentro del límite elástico. Ahora, ustedes tal vez en algún momento habrán visto en carretera o un carrito viejito por ahí en la casa o de un familiar, un carro que se ve como la gente le dice con lenguaje así muy popular, se ve todo sentado ese carro. O sea, se ve el carro sin carga y se ve como que estuviera súper cargado. ¿Les ha pasado eso? ¿Han visto eso alguna vez? Sí. Un carrito que lo vemos así más bajo de lo que debería estar. ¿Y qué es lo que no sucede? sirve. ¿Sí? Flota. No lo escuché, perdón. Y pero a mí me han dicho que era porque como que la suspensión ya falla. Ajá, ¿y qué será lo que falla? Pues lo que falla es precisamente algo que también dice, es que el resorte está vencido. ¿Qué está vencido? ¿Qué será? ¿Que tiene una fecha de caducidad y ya le alcanzó? No, eso no existe. Lo que sucede es que en algún momento se le aplicó una carga extra, una carga que supera los límites de diseño de ese resorte, y entonces se alcanzó una deformación permanente. Eso fue porque recargaron el carrito o iba así muy en el límite y de repente se fue en un hueco terrible, y ese impacto tan grande sumado a la carga que ya llevaba produjo entonces una deformación adicional que lo dejó deformado permanentemente. Entonces, eso obviamente pues el diseñador de ese resorte de suspensión de vehículos lo diseñó por una condición extrema que obviamente se sobreentiende que va a incluir tanto la capacidad de carga máxima del vehículo como alguna posibilidad de un impacto por ahí, como sucede cuando sobrepasamos un bache en la carretera o un hueco. Pero tiene ciertas limitaciones, pero cuando eso es extremo, esa condición es extrema, pues entonces alcanzamos esa deformación, esa deformación permanente. Ahora, el factor de seguridad se calcula, recordemos que el factor de seguridad, yo les dije que se va a obtener dividiendo el esfuerzo último del material entre el esfuerzo máximo que le vamos a aplicar. ¿Ok? Entonces, y el factor de seguridad va a ser siempre mayor que 1. Entonces, por ejemplo, si yo quiero diseñar una pieza con un factor de seguridad de 2, significa eso entonces que este valor de acá, que es el esfuerzo último es este extremo donde termina la curva, porque ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí es cuando el material falla, ¿verdad? El material se rompe. Entonces,
El factor de seguridad de 2 significaría que este valor de esfuerzo último dividido entre el esfuerzo máximo que yo voy a aplicar va a ser 2. O en otras palabras, si despejo entonces el esfuerzo máximo que le puedo aplicar a la pieza sería el esfuerzo último dividido entre el factor de seguridad. Entonces, si esto es el esfuerzo último y lo divido entre 2, aquí por áreas, vean que ese esfuerzo máximo, entonces me va a quedar como por aquí, ¿verdad? Una línea por acá, que va a estar por debajo del límite elástico. Entonces, si bien es cierto que no utilizamos el límite elástico para calcular el esfuerzo máximo que vamos a aplicar, al aplicar el esfuerzo último nos estamos asegurando, primero, de que el material no va a fallar, pero segundo, con un factor de seguridad ya de 2, que normalmente es lo mínimo que se aplica, ya nos aseguramos también que vamos a estar por debajo del esfuerzo límite elástico, que se llama también esfuerzo de fluencia. ¿Alguna pregunta sobre eso? Profe, el esfuerzo último no tiene que ver con las dimensiones de nada, solo con el material. Solo va a depender de las propiedades del material, exactamente. Y es que algo muy importante en esto, usted se preguntará, bueno, pero ¿cómo? El esfuerzo último que soporta, si yo estoy hablando de una barra de acero, de un mismo tipo de acero, ¿verdad? Cuando hablamos de un tipo de acero se llama una aleación de acero. Entonces, por hablar de alguna aleación en particular, voy a hablar de una aleación que se llama AISI 1020. Es una aleación muy, muy utilizada en la industria. Entonces, tengo diferentes barras hechas de acero AISI 1020. Una barra que tiene un diámetro de 2 milímetros, tengo otra barra que tiene un diámetro de 5 milímetros y una tercera barra que tiene un diámetro de 20 milímetros. Y entonces ustedes no se preguntarán si el esfuerzo máximo que va a soportar cada una de esas tres varía. Yo podría decir que es constante el esfuerzo máximo que soporta cada una de esas tres barras, que aunque son hechas del mismo material, tienen diferencias importantes en su diámetro. Hay una muy delgadita, una medianamente gruesa y otra muy gruesa. El esfuerzo máximo que va a soportar cada una de ellas, ¿ustedes creen que sea igual o que varíe? Varía, profe. Varía. Varía. Sí, porque Bien. ¿Y cómo se calcula el esfuerzo? El esfuerzo Fuerza entre el área. Fuerza entre área. Entonces, profe, ¿sí? eso se podría ver, analizar así, tipo, digamos, como el esfuerzo es fuerza entre área, una mayor área Requiere mayor fuerza. y un menor Exactamente. Exactamente. Vea, el esfuerzo, veámoslo acá. El esfuerzo es fuerza entre área. Entonces, si yo tengo uno muy delgadito, la fuerza que le voy a aplicar a este elemento para que él falle, le voy a llamar F1. ¿Ok? Tomo otro de diámetro mayor, lo someto a tensión y está claro que la fuerza necesaria para que se rompa este segundo tiene que ser mayor que la anterior. Sí. Claro que sí, ¿verdad? Porque ya ofrece más resistencia. Y ahora tengo otro muy grueso. Y a este le tengo que aplicar una fuerza aún mucho mayor para que falle. Entonces, las fuerzas sí cambian, las fuerzas sí aumentan, pero cuando yo voy a calcular el esfuerzo para el número 1, que va a ser F1 entre el área 1, es una fuerza muy pequeña, pero el área también es muy pequeña. Para el 2
va a ser una fuerza más grande, pero el área también va a ser más grande. Y en este es una fuerza aún más grande y el área también va a ser mayor. Entonces resulta que el esfuerzo en cada una de ellas es el mismo si estamos hablando del mismo material. Porque lo importante es esta relación, no es la fuerza, es el esfuerzo, lo que estamos comparando en las gráficas. ¿Está claro? La relación entre estos dos se va a mantener si estoy trabajando con el mismo material. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Otra vez eso último, profe. Sí. Ok, de nuevo. Pensemos en que usted diseña un experimento, ¿verdad? Para someter a tensión cada una de estas 3 barras de acero. Todas ellas son hechas del mismo tipo de acero. Entonces usted tiene una barra muy delgadita, bueno, empieza a aplicar la fuerza, aumenta y aumenta y aumenta la fuerza hasta que finalmente se rompió la pieza. Y usted anota el valor de la fuerza que le aplicó. Ok, y a esa fuerza le llamó F1. Hace el mismo experimento ahora con la barra 2, pero como la barra 2 es más gruesa, tiene un área transversal mayor, entonces la magnitud de esa fuerza 2 tuvo que ser mayor que la que aplicó el primero para que este se rompa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Y ahora, en un tercer experimento, ahora usted cambia y pone la barra más gruesa de todas, pero ahí usted empieza a aplicar la fuerza, llega al valor de F1 y a este todavía no le pasa nada, llega al valor de la fuerza F2 y aún no, sigue aumentando hasta que finalmente con una fuerza mucho mayor que la de los otros dos, se rompió. Entonces ahora con esos valores de fuerza máxima, la fuerza que produjo que cada uno de esos 3 se rompiera, usted calcula cuál fue el esfuerzo máximo que le aplicó. Fue esa fuerza máxima que le llamamos F1, F2 y F3, dividido entre la correspondiente área transversal que les llamé A1, A2 y A3. En este caso, el área 1 es más pequeña, pero la fuerza 1 también es la más pequeña. En este otro caso, la fuerza 2 es mayor que la fuerza 1, pero también es mayor el área 2. Y lo mismo sucede con F3 y A3. Entonces, si yo tuviese, digamos que esos 3 tubos esfuerzos unidos y ajá, o sea, si todos estuvieran unidos, yo tendría que elegir el esfuerzo más pequeño, ¿verdad? Para evitar que falle. ok, si los pone uno a lo largo del otro. Sí, así. Sí, claro, el esfuerzo máximo que puede aplicar para que ninguno se rompa va a ser el más pequeño de los 3, ¿verdad? Entonces, lo importante es que esta relación de la fuerza necesaria para que se rompa cada uno de ellos y el área transversal, la relación entre la fuerza y el área se va a mantener si el material con que trabajo es el mismo. Claro, ya si cambio de acero a un plástico o a una pieza de madera o a un bloque de concreto, pues obviamente ya los esfuerzos cambian. Pero entonces la ventaja es que estas curvas de esfuerzo de formación me pueden predecir cuándo me va a fallar un material, ¿verdad? Porque me dan precisamente algo que es el esfuerzo último. El esfuerzo último que es del material. Depende únicamente del material. No es necesario que me digan, bueno, el esfuerzo último para una varillita que tiene un milímetro de diámetro es tanto, pero para una varilla de 2 milímetros es tanto. Tendrían que darme millones de datos en tablas, ¿verdad? Por eso no se hacen los cálculos con la fuerza máxima necesaria para que algo se rompa, sino con el esfuerzo máximo. Y es ahí donde tiene que estar muy claro la diferencia entre fuerza y esfuerzo. ¿Está bien? Profe, Sí, entonces, profe. en el esfuerzo último, en ese sí se tomaría en cuenta, por decirlo así, la resistencia del material, digamos, de la composición. Sí, el esfuerzo último depende únicamente del material. Y si hablamos de esfuerzo máximo, el esfuerzo máximo es el esfuerzo mayor que usted le va a aplicar. ¿Ok? El esfuerzo máximo, vamos a poner acá, el esfuerzo máximo es el que se aplica, es aplicado
al elemento. El esfuerzo último depende del material. Y el factor de seguridad, entonces, va a ser el esfuerzo último entre el esfuerzo máximo que se está aplicando o que se puede aplicar al material. Esto, como esto va a ser siempre el valor más alto, el factor de seguridad siempre es mayor de 1. ¿Y cómo sé yo qué factor de seguridad utilizar cuando estoy diseñando una máquina? ¿De qué creen ustedes que depende el factor de seguridad? El factor de seguridad que yo elija cuando estoy haciendo el diseño de un elemento de máquina va a estar muy relacionado con el sector de la industria. Depende del sector de la industria para el que se está diseñando una pieza. Y también depende de el tipo de uso. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ¿qué pasa? ¿A ustedes les ha pasado? Porque a mí me ha sucedido que compro a veces herramientas baratas ahí por la congoja de algún lugar. Estoy en un proyecto y de repente me hizo falta un destornillador y tengo que acudir a la primer ferretería que me encuentre en el sitio y lo que conseguí fue un destornillador muy, muy barato y pues obviamente de muy mala calidad. Y entonces resulta que empiezo a utilizar el destornillador para tratar de quitar un tornillo que está muy pegado y cuando me di cuenta se quebró la punta del destornillador. O en otros casos se dobla toda la punta, tal vez es un destornillador de punta plana y se dobló la punta del destornillador. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado algo así. En ese caso, ¿qué pasó con eso? ¿Qué creen ustedes que haya sucedido con el factor de seguridad? ¿Cómo será el factor de seguridad que se aplicó cuando se diseñó esa herramienta? Muy bajo. Muy bajo, ¿verdad? Muy bajo o tal vez inexistente, ¿verdad? Ni siquiera se aplicó ningún factor de seguridad. O dijeron, bueno, vamos a diseñar ese destornillador para un torque máximo de tanto. Y resulta que el que yo necesito aplicarle en la vida real supera eso. En ese caso estaríamos hablando más bien de un factor de seguridad por debajo de 1, que eso en teoría no debe existir. Bien, pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Hubo consecuencias graves con esa herramienta. Bueno, ¿cuál fue la consecuencia directa? De que perdí el dinero que gasté en ese destornillador, que no pude quitar o poner el tornillo que estaba haciendo, pero nadie se murió, nadie se quebró una mano, ¿verdad? No hay problema. Bueno, ahora supongan que, bueno, entonces está una fábrica ya más seria de herramientas, fabrica ese destornillador, y entonces dicen, bueno, sí, efectivamente tenemos que aplicar un factor de seguridad porque el torque máximo, por decir algo, el torque máximo que se le va a aplicar a ese destornillador, de acuerdo a pruebas experimentales que se han hecho, es de 10 kilonewton metro, y entonces le vamos a aplicar un factor de seguridad de 2 para que soporte un torque máximo de 20 kilonewton metro. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces se utilizó un factor de seguridad de 2, es una herramienta y de tipo manual. Perfecto. Bueno, pero ahora supongan que están ustedes encargados del departamento
de diseño en una fábrica que produce herramientas para aplicaciones médicas. Y entonces están fabricando, por ejemplo, unas tijeras quirúrgicas o una pinza quirúrgica. Hablemos de una pinza quirúrgica. ¿Ok? En ese caso, ¿qué podría suceder si esa pinza quirúrgica falla? ¿Qué podría pasar? Una pinza quirúrgica es como una combinación entre una tijera y un alicate, ¿verdad? Tiene la forma de una tijera, pero no tiene filo en el extremo, sino que lo que tiene es una prensita como de alicate. Y se utiliza para sujetar cosas en una intervención quirúrgica. ¿Qué pasa si esa herramienta también la compramos en la misma ferretería donde compré yo el destornillador barato? ¿Qué podría pasar ahí en una operación? Bueno, imagínense que se quiebra la pinza, se quiebra la punta de la pinza y al paciente se le fue un pedacito ahí. Y no solamente eso, sino que en el momento en que se estaba utilizando, tal vez estaba utilizando para sujetar una vena que el paciente no se desangrara y bueno, las consecuencias podrían ser hasta mortales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creen ustedes que deba ser el factor de seguridad que se aplique en ese caso? Estamos en la industria médica. En el primer caso fue un ejemplo entonces de la industria de herramientas mecánicas manuales y utilizamos un factor de seguridad de 2. Ahora en la industria médica, ¿ustedes creen que sería suficiente? ¿Estarían ustedes tranquilos aplicando un factor de seguridad de 2? Yo creo que no. Yo creo que no. Imagínense que si eso sucede, incluso pueden demandar. Efectivamente, el hospital o la clínica o el médico podrían demandar a la empresa fabricante de esas herramientas. ¿Ok? Falló siendo utilizada para lo que es, ¿verdad? No es que yo la cogí para tratar de abrir una puerta que estaba trabada y entonces la quebré, no. La estaba utilizando en la aplicación que corresponde y la pieza falló. Bueno, entonces yo ahí podría demandar. Y aparte de las demandas que tienen costos muy altos, pues también está la parte ética y moral, ¿verdad? Yo creo que yo no me podría sentir bien, no podría dormir bien si me doy cuenta que por error mío una persona estuvo en peligro de muerte o una persona falleció, ¿verdad? Porque diseñé inadecuadamente una pieza. ¿Sí? ¿Alguien preguntaba algo? Sí, profe, la industria de la medicina es el que maneja el tipo de factores de seguridad mayores. Más altos, ok, vamos a hablar de eso. Entonces vamos a ver el sector médico o la industria médica, industria de dispositivos médicos. Utiliza, en este caso se utilizan factores de seguridad muy altos. Aquí andamos alrededor de entre 3 y 4. ¿Ok? Vamos a otros sectores también muy importantes como en la industria automovilística. Dentro de un mismo sector industrial pueden existir diferentes aplicaciones. Por ejemplo, sabemos hoy en día que el factor de seguridad utilizado en el diseño de carrocerías automotrices no es muy alto. Vean que, por ejemplo, a la carrocería propiamente, ustedes se recuestan a un automóvil moderno y fácilmente le hacen una bolladura, ¿verdad? Y Dios libre pensar en subirse en el techo del carro o en la tapa del carro. Antes la gente iba a una actividad, a una fiesta y se subía encima del carro para ver mejor. Hoy en día ustedes se suben en un carro moderno, se suben en el techo y caen sentados adentro, ¿verdad? En ese tipo de cosas no se tienen factores de seguridad muy altos. Pero, por ejemplo, si hablamos de partes de motor,
o las partes de suspensión o de los mecanismos de la dirección del vehículo, eso está demasiado relacionado ya con la seguridad. En los frenos. O sea, si por ejemplo en el diseño de los sistemas de frenos no se tiene un buen factor de seguridad, pues podríamos tener accidentes de consecuencias fatales con mucha facilidad. Entonces, dependiendo de lo que estemos fabricando para la industria automovilística, ahí los márgenes de seguridad andan entre 2 y 4. Imagínense que, por ejemplo, están diseñando un asiento. En el diseño de un asiento del vehículo, pues ahí los márgenes de seguridad no son muy altos. O los materiales de los forros de las puertas, en fin. Pero entonces, hay algunas partes que sí tienen que tener un factor de seguridad muy alto, otras lo tienen más bajo. Y como las más altas son la industria aeronáutica, y la industria espacial. ¿A qué creen ustedes que se deba eso? Que tienen que luchar contra la presión, por ejemplo, tal vez. Bueno, tal vez pero un fallo. esa presión o temperaturas, usted me podría hablar de muchas características en el medio ambiente dentro del cual se va al cual se va a exponer una nave espacial o un avión, pero esas son condiciones que usted tiene que determinar y tomar en cuenta para calcular las fuerzas, ¿verdad? Y entonces usted determina las fuerzas y determina los esfuerzos en función de eso, que la presión atmosférica a diferentes alturas o que la fuerza que tiene que ejercer cuando está saliendo de la atmósfera terrestre, una nave espacial, por ejemplo, pero ya con conocimiento de la materia usted calcula cuántos son esos esfuerzos, pero después de calcular para que soporte esos esfuerzos, es que usted aplica el factor de seguridad. Entonces, el factor de seguridad no es más grande porque los esfuerzos son más grandes. El factor de seguridad es menor o mayor porque eso va a depender de los riesgos asociados a la falla de la pieza. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué creen ustedes que Un fallo, sea más alto en la industria aeronáutica o espacial? un fallo en un avión implicaría posiblemente muchas muertes, digamos. En un carro algo falla y hay posibilidad de que alguien salga herido por ahí. Y si sacamos estadísticas, las posibilidades de que las personas mueran en un accidente automovilístico por fallo de una pieza no son tan altas. Pero en un fallo, en un accidente aéreo, todos mueren, ¿verdad? Y en la industria espacial, pues también. Y además de esto, además de todo esto, a ver, ¿qué fue? Recordemos de nuevo, ¿cuál fue la pérdida con el destornillador de mala calidad que yo compré? Pérdida económica. Pérdida económica. Y no fue representativa porque el destornillador me costó 1.500 colones. Pero un avión comercial cuesta 150 millones de dólares, 200 millones de dólares. Una nave espacial puede costar miles de millones de dólares. Entonces también las pérdidas económicas ahí, si algo se pierde, pues son demasiado altas. Entonces es algo que hay que proteger también, ¿verdad? ¿Está claro? Profe, Sí. Sí. yo de hecho una vez vi un accidente aéreo en el que sucedió que diseñaron una pieza de un ala del motor de un avión y la diseñaron mal, no resistió y por la fuerza centrífuga pues terminó saliéndose del motor Se y desprendió terminó ahí. dañando los sistemas hidráulicos del avión y entonces ya no lo podía maniobrar. Claro, claro. Sí. Imagínese lo que representó eso para el ingeniero que hizo ese diseño, ¿verdad? Eso es Sí. algo que hay que tener muy en cuenta porque a veces profesionales de diferentes áreas, no solamente en ingeniería, no son conscientes de la importancia que tiene su trabajo y de la gran responsabilidad que están asumiendo cuando están diseñando algo. Tendemos a
tendemos a culpar mucho a los médicos, ¿verdad? Hablamos de mala praxis en la medicina y nos molestamos muchísimo y Dios libre si está relacionado, si está involucrado alguna persona conocida o un familiar, ¿verdad? Con una mala praxis médica. Y juzgamos mucho eso y tenemos razón, ¿verdad? De quejarnos, pero no nos ponemos a pensar a veces cuáles son las implicaciones de fallos en nuestra actividad profesional. Ustedes por ahora, pues, todavía no tienen que asumir ese tipo de responsabilidades, pero en pocos años van a estar involucrados en diseños de cualquier tipo. Y siempre hay que pensar en las consecuencias de un fallo, ¿verdad? A veces se podría hacer una herramienta manual igual, pero algo más sofisticado. Y resulta que, por ejemplo, alguna herramienta de corte y por un mal diseño, un operador se amputó una mano, por ejemplo, ¿verdad? En este curso, en este grupo, yo sé que hay varias personas de la carrera de biosistemas y los de biosistemas a veces hacen diseño de elementos para maquinaria agrícola. Y a veces también por no tener previsiones de seguridad en el diseño de una máquina suceden accidentes terribles. Yo he visto accidentes seriosísimos por malos diseños o mala manipulación de maquinaria agrícola. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Y no solamente pensando en víctimas humanas, ¿verdad? Sino también en función, como les decía antes, de la pérdida económica. Quiero contarles una anécdota reciente. Yo no sé qué tanto saben ustedes acerca del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. ¿Saben ustedes cuál es la misión del Colegio de Ingenieros? No, ni idea. Ni idea. Bueno, muy importante. En casi todos los campos profesionales hay colegios profesionales y los colegios profesionales son aquellos que se encargan entonces de regular el ejercicio de la profesión. Ustedes han visto, bueno, regular el ejercicio de la profesión y también velar por los derechos de sus agremiados. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto que cuando un médico se jala una torta, entonces entrevistan al presidente del colegio de médicos. O cuando un puente aquí colapsó, entonces van y entrevistan a don Olvan Vargas, que es el presidente ejecutivo del Colegio de Ingenieros, para que dé su opinión. El Colegio de Ingenieros en Costa Rica está dividido en 5 grandes colegios. Uno de ellos es el Colegio de Arquitectos, otro es el de los ingenieros civiles, un tercero son los ingenieros topógrafos, el cuarto grupo son los tecnólogos, que son todas las carreras de ingeniería del Instituto Tecnológico, y el quinto grupo y más grande de todos se llama CIEME, C-I-M-E. Eso significa Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales. Se fundó originalmente como Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, que son las carreras que había en ese momento. Sin embargo, hoy en día abarca alrededor de unas 30 carreras afines, como electromecánica, electromedicina, electrónica, telecomunicaciones, en fin. En cada uno de estos colegios, digamos, entonces las carreras más fuertes tienen entonces comisiones que estudian todos los casos que llegan al colegio relacionados con el ejercicio de la profesión. Entonces existe una comisión que se llama Ingeniería Mecánica, en la que se observan, se analizan todos los casos relacionados con problemas en el ejercicio de la profesión, aparte de que también nos encargamos de dar cursos de actualización profesional. Yo presido esa comisión de Ingeniería Mecánica. Y como bueno, en ese puesto, pues entonces me llegan a menudo casos para analizar en donde algún cliente denuncia a un profesional, colega nuestro, porque cometió algún error en un diseño que lo afectó negativamente. Bueno, parte de las
cosas, de los trabajos que hacemos los ingenieros mecánicos, que tenemos un campo de aplicación muy, muy amplio, igual que casi todas las ingenierías, pero en ingeniería mecánica es demasiado amplio el campo de trabajo. Eso es muy bueno para nosotros, pero también implica mucha responsabilidad de que si nos queremos poner a trabajar en un área determinada, pues tenemos que asegurarnos de actualizarnos profesionalmente y especializarnos, porque no es suficiente con la educación que adquirimos en la universidad. En la universidad adquirimos las bases más importantes, pero luego, si queremos especializarnos en alguna área, pues tenemos que buscar cómo capacitarnos adicionalmente. Entonces, uno de los campos importantes de aplicación de la ingeniería mecánica es el diseño mecánico de edificios. Esto, entre otras cosas, tiene que ver con el diseño de sistemas de ventilación, sistemas de aire acondicionado, elevadores, escaleras eléctricas, y todo lo que son sistemas de tuberías. Sistemas de tuberías hidráulicos, o sea, estamos hablando todo lo que respecta a agua, sistemas neumáticos, todo lo que respecta a tuberías de gas. Dentro de ellos hablamos de aplicaciones de gases industriales o hospitalarias, lo que son gases médicos, por ejemplo. Dentro de agua, entonces vemos todo lo que es los sistemas de bombeo de agua potable, cómo se lleva el agua a un edificio de 30 pisos, ¿verdad? Cómo llega el agua al piso número 30 de un edificio o al piso número 100. Bueno, nosotros tenemos ahorita, andamos como en 25 pisos los edificios más altos. ¿Cómo llevar el agua hasta esos puntos? ¿Cómo llevar el agua de un sistema de supresión de incendio, un edificio de esos, que es totalmente independiente del sistema de agua potable? Y también tenemos que ver con el diseño de todos los sistemas de desagüe. Entonces, de desagüe de aguas pluviales, o sea, el agua llovida, de aguas servidas, que son las aguas jabonosas que provienen de lavamanos y de las duchas, y de aguas negras, que son las que provienen de los servicios sanitarios. Entonces, tenemos que hacer los diseños de todos esos sistemas. En aquellos sitios en donde no hay red de cloacas, en los edificios se deben de construir entonces algo que se llama tanques sépticos, que son plantas de tratamiento de esas aguas servidas, para que cuando se liberen ya estén con un grado de pureza tal que no contaminen. Hoy en día hay tecnología tan desarrollada que permite obtener, si yo quisiera, agua perfectamente potable como para tomármela de nuevo. Después de que fueron aguas negras o jabonosas. Bueno, entonces, para no cansarlos y hacerles muy largo la historia, resulta que hace unos meses me llegó a estudio una denuncia para un colega en donde él había hecho el diseño de la planta de tratamiento de un centro comercial, y resulta que abrieron el centro comercial. Dentro de los primeros locales que abrieron, había un establecimiento que vendía comidas, y a los 15 días de estar operando, las tuberías de desagües colapsaron. O sea, se empezó a devolver el agua, ya no salía el agua, se salía por las pilas y por las cajas de registro. Supusieron que algo que a veces sucede, que durante el proceso de construcción tal vez algo cayó en una tubería, una bolsa de plástico, una bolsa de papel que traía cemento o algo y atascó, y entonces, bueno, trajeron una empresa de estas que limpian todas las tuberías, limpiaron todo, empezaron a trabajar bien, y 10 días después colapsó todo nuevamente. Y ante eso, pues entonces se dieron cuenta que no podía ser algo tan sencillo. Llamaron a una compañía diferente para que hiciera el análisis, y se dieron cuenta de que la planta de tratamiento y el sistema de drenajes de las aguas estaba mal diseñado. La capacidad era como para el de una casa de habitación en vez de ser el de un centro comercial.
Entonces, esos casos nos llegan, tenemos que estudiarlos para ver, se le pide al profesional su memoria de cálculo. Y enséñeme entonces para ver, presente a ver cuáles fueron sus cálculos, para ver cómo fue que llegó a la conclusión de las dimensiones y capacidades de la planta de tratamiento, de los drenajes, en fin, y los diámetros de las tuberías que utilizó. Y resulta que efectivamente, bueno, personalmente me di cuenta de que había un error gravísimo en la selección de diámetros de tuberías. Y ahí no había otra, o sea, no se podía ocultar eso definitivamente, pues nosotros damos un dictamen totalmente técnico. De hecho, cuando se analiza por primera vez, ni siquiera nos interesa conocer el nombre del profesional para que sea algo totalmente técnico. Pero de ahí sí llegamos a la conclusión de que efectivamente era un error de diseño. A veces eso puede ser un error constructivo. Puede ser que el profesional hizo su diseño, pero el constructor no se ajustó al diseño del profesional. Entonces hay que establecer las responsabilidades. Pero bueno, en este caso se comprobó. Y resulta que la reparación de ese sistema, que implicó cerrar de nuevo locales y romper pisos y cosas por ahí, tuvo un costo cercano a los 40 millones de colones, que obviamente imagínense ustedes quién tuvo que pagar. Y a raíz de eso incluso, pues dependiendo de la gravedad de las cosas, hasta se le puede suspender por un tiempo al profesional del ejercicio. Entonces vean las responsabilidades tan grandes. Y alguien podría decir, pues un diseño de tuberías, ¿de qué puede pasar? Bueno, así a la ligera, tal vez podríamos pensar que no, pero realmente la responsabilidad es muy grande. Y en muchas otras áreas de aplicación, siempre en la ingeniería mecánica, podríamos tener consecuencias fatales, ¿verdad?, de víctimas humanas. Entonces, es importantísimo ser consciente de esto. Y también yo les digo a ustedes, cuando a veces reclaman en un examen, y dice, profesor, pero no, de todo estaba bien, nada más que me equivoqué y en vez de poner 10, puse 100, y entonces el valor que me dio le saca, sí, pero hay que tener, hay que analizar eso, cuáles podrían ser las consecuencias en un diseño real, ¿verdad? Y si bien es cierto que como profesores somos consecuentes y tratamos de entender esas cosas que ustedes están aprendiendo, llega un momento en que ustedes se gradúan y como de un día para otro, inmediatamente las reglas cambiaron, ¿verdad? Y ahora no hay posibilidad de equivocarse. Entonces hay que asumir los trabajos con demasiada responsabilidad. Y así se debe, para prepararnos para eso, así debemos de asumir los trabajos en la universidad, porque es muy difícil como cambiar de chip de un día para otro, como ya me gradué, ahora entonces las reglas cambian, ahora son estas, ¿verdad? Es mejor irnos preparando progresivamente hacia eso. ¿Está bien? Bueno, espero no haberlos aburrido. Vamos Profe, a una continuar. consulta Sí, relacionada dígame. con eso. ¿Con qué tanta frecuencia se ve que, digamos, es culpa propiamente del diseño como tal y no como de la persona que estaba Del realizando proceso la obra? constructivo, digamos. Ajá. Ajá. Bueno, podría decirle que los fallos se deben tal vez un 50% a cada uno de los dos. Pero sin embargo, aún así, usted como ingeniera que diseña, vamos a ver, cuando uno asume un diseño, por ejemplo, a mí me llaman mucho de empresas constructoras para hacer diseños mecánicos de edificios. Entonces, en ese caso, uno puede hacer un contrato exclusivamente para el diseño o para el diseño y la supervisión de la obra. Son dos cosas diferentes. Puede ser que a mí me contratan para el diseño y a usted la contraten para la supervisión de la obra. Entonces, en ese caso, tampoco usted le puede delegar toda la responsabilidad al constructor propiamente. Porque usted, como supervisora de la obra, tiene que estar haciendo visitas periódicas para asegurarse que la construcción obedece a todas las especificaciones del diseño. Ahora, si finalmente
el proyecto tuvo un problema y usted se apegó en 100% al diseño que yo le hice, usted puede salvar responsabilidades y me las traslada a mí. Pero si falló porque el constructor no hizo algo como estaba en planos, usted es la responsable, porque usted está supervisando y al finalizar el proyecto usted firma que todo está bien. ¿Está bien? Ok, entendí. Bueno. Entonces, bueno, después de esta larga introducción al tema, que me parece muy importante, a mí no me gusta como limitarme exclusivamente a aspectos meramente teóricos, académicos, porque siempre es importante ver la otra cara de la moneda, ¿verdad? La aplicación real de la ingeniería, que también nos ayuda a ver si efectivamente estamos estudiando lo que pensábamos que estamos estudiando, ¿verdad? Yo los invito a ustedes a que siempre consulten, a siempre traten en sus cursos como de que se les brinde información sobre la aplicación de lo que se está viendo, ¿verdad? Pues bien, entonces en este capítulo vamos